Ahora la idea es seguir con la jornada. Como los ponentes anteriores no han presentado ningún libro, no tiene sentido casi, no es una presentación al uso donde tú después les hagas unas preguntas, nos han contado un poco su experiencia. Ahora se trata de tener la experiencia de más gente, también se pueden hacer preguntas, valoraciones, establecer diálogo, y para ello fichamos a Lourdes Cuetos, que le agradecemos el colaborar con nosotros un poquitín para moderar, para que empiece también un poco haciendo su primera reflexión, porque nos importaba dentro del encuentro también tener un apartado con el tema de la mujer de la participación, que Tony Evia en el fondo ya lo mencionó, pero nos parecía interesante. Lógicamente, en curas obreros son los curas de inicio, pero claro, es mucho más que lo que son los hombres, ¿no? Y sin nada, empezamos un poquitín, el objetivo sería acabar un poquitín antes de las 2, pero bueno, se trata de ir estableciendo diálogo y tenemos aquí a la moderadora, a Lourdes. Bueno, buenos días, amigas y amigos. Siento que enterarme ahora de que yo también tenía que hacer mi propia reflexión o exposición, porque yo soy absolutamente contraria a hablar sin hacer lectura. Yo soy siempre partidaria de trabajármelo y luego lo leo y así no me repito y no canso a la gente ni trato de no aburrirla. Pero dado que me plantean ahora esto, no voy a negarme, evidentemente, y voy a deciros algunas notas que tomé al hilo de lo que iba oyendo, de las reflexiones que iban haciendo las personas que escuchamos antes. Entonces, efectivamente yo estoy de acuerdo en que la JOC tiene absoluta simbiosis con los curas obreros y estos a su vez con la JOC. Yo creo que en España no se habría dado la realidad de los curas obreros si previamente a su vez no se hubiera creado la JOC, no se hubiera fundado la JOC. Y al revés, la JOC no se hubiera podido desarrollar si no hubieran existido unos curas abiertos a este tema del mundo laboral, del mundo del trabajo, al entrismo en el mundo del trabajo, y sin unos coadjutores y seminaristas que recién salidos del seminario tomaban contacto con las parroquias. No es casualidad que no fueran los párrocos los que se ocuparan y atendieran a los jocistas, sino que lo delegaran todo en los coadjutores. Y yo creo que también tendríamos que tener en cuenta otra cosa que no se comentó, y es que a pesar de la iglesia existente en aquel momento y de la jerarquía tan militante en el franquismo que había en aquella época, fue también posible la JOC gracias al apoyo que le dio el cardenal Blay Daniel. Creo que también yo tengo alguna experiencia de contacto con él y creo que sin ese apoyo tampoco hubiera sido posible la realidad de la JOC en España y por ende de los curas obreros. A ver, alguna cosa más que comenté. Bueno, un momentín. Que comenté, no, que escribí. Aunque yo tomé contacto con la JOC a través de Aida Fuentes, soy de La Viana y ella también, en los años 58-59, tenía yo 13 o 14 años, cuando más plenamente yo creo vivimos el tema de la JOC fue en la huelga del 62. Y aquí digo lo mismo, sin el apoyo que la JOC de alguna manera prestó a la huelga del 62 y sin el apoyo de aquellos curas progresistas que apoyaron y colaboraron también, tampoco a lo mejor hubiera sido posible la huelga del 62. La anécdota que yo recuerdo con Blay Daniel fue precisamente en unas jornadas que se hicieron en Toledo en esos momentos, en mayo del 62, posiblemente a finales de mayo,
en una entrevista que los dirigentes de la JO del momento iban a tener con Pla y Daniel, seguramente para presentarle sus respetos, decidieron llevarme a mí por si salía el tema de la huelga del 62. Y efectivamente, enseguida Pla y Daniel se dirigió a mí. Yo había reflexionado un poco de si me preguntaba qué iba a decir, pensando que pues seguramente me diría por qué la huelga, o yo había elaborado un poco la manera de explicarle el por qué había surgido la huelga del 62. Pero no, la pregunta que me hizo fue si la gente estaba pasando hambre, si había mucha hambre en esos momentos en las familias de los mineros. Y yo pude contestarle, con un poco de orgullo también, que había necesidad, pero que se había establecido una solidaridad tremenda en todos los pueblos donde había muchas familias mineras, de las propias gentes, y que también habíamos utilizado la JOC para una recogida de alimentos solidaria, utilizando incluso lo poco que había en esos momentos en Cáritas. No solo, él no dijo nada, por supuesto, me imagino que daría el parabién, pero no solo se produjo eso, sino que también se produjo una recogida de dinero en Oviedo, supongo que en Gijón también, y a través de los curas de la JOC llegó a las parroquias del Caudal, y bueno, yo fundamentalmente hablo por mi experiencia en el Nalón. Es decir, que hubo una auténtica simbiosis y parece que no podría haberse dado uno sin lo otro. ¿Qué más podría comentar? Bueno, una parte, evidentemente los curas obreros también era fácil que surgieran. No solo estuvo en el pensamiento de Cardin, el fundador, Joseph Cardin, cuando creó la JOC, que fue para acercarse al mundo del trabajo por parte de la Iglesia, que hubiera un acercamiento, y también para luchar contra el comunismo, decía él. Él decía que en los años, bueno, supongo que finales de los 40, pero fundamentalmente en los 50, que el mundo obrero estaba cayendo en manos del comunismo y que la Iglesia estaba absolutamente ausente. Por tanto, que había que hacer eso y que había que hacerlo desde el propio mundo del trabajo, de ahí el tema de los jóvenes obreros, etcétera, etcétera. Bueno, pues me perdí, no sé a cuento de qué iba a contar esto. Que sí, la idea es que esos curas obreros eran a la vez hijos de trabajadores, no eran hijos de la burguesía. Lo increíble es que hubieran estado en los seminarios y que a partir del seminario parece que se producía una ruptura entre su propia vida y las vivencias religiosas que iban a otra ideología y a otra cultura distintas. Parece que es hasta ilógico y un poco sorprendente. Entonces, esos curas era porque procedían a su vez del mundo laboral y era la vía lógica y normal. Y al mismo tiempo era también lógico que se plantearan que no solo desde las parroquias podían hacer esa proyección de sus vivencias religiosas y sociales, que no tenía sentido, puesto que los trabajadores no iban a la Iglesia. Por tanto, era lógico que el paso siguiente fuera ir al mundo del trabajo. Creo que me estoy extendiendo mucho. No. Bueno, pues la última... Eso se trata, cada uno que diga lo que quiera. Claro. Pues la última, yo creo que la última, no lo sé. Reflexión sería que llegaban al mundo del trabajo en secreto, en el secreto más absoluto, porque si los trabajadores hubieran sabido de antemano que eran curas, hubieran recibido un rechazo tremendo.
No, no. Ellos iban en secreto para que los trabajadores descubrieran a través de su testimonio cuál era la proyección que ellos querían dar de sus vivencias religiosas y también de sus vivencias sociales, porque evidentemente era unos valores o una cultura absolutamente humanista y basada en la solidaridad y también en algo muy importante que ya había inculcado Cardin, pero que todos nosotros vivíamos con mucha fuerza, y era la dignidad del trabajo y la dignidad de los trabajadores, basada en la igualdad. De ahí precisamente, de ese concepto de la igualdad, de que todos éramos iguales y de que los trabajadores no eran inferiores al resto de las personas de la cultura o del dinero, sino que éramos todos iguales, es de donde me viene también mi proyección feminista y mis planteamientos feministas. Yo creo que no os voy a aburrir más, y luego me parece bien intervenir, pero me parece que me he extendido demasiado. Pero me pareció que tanto Alejandro como Cándido, que habían sido excesivamente parcos, que realmente lo que nos interesa de ellos, y es lo que yo les pediría ahora, fueron esas vivencias de por qué fueron y qué es lo que vivieron, qué es lo que sintieron, qué es lo que creen que transmitieron a los compañeros en sus trabajos, en sus medios de trabajo. Ya, palabras. ¿Eh? Me estoy dando palabras a quien quiera. Entonces, bueno, se trata de abrir el turno de palabras, ¿no? Por el tema de la sala, casi lo mejor, mira, ya una señora le había pedido la palabra. Yo creo que cuando alguien pide, casi levántate ya y habla, y después ya el siguiente vamos haciendo un poco. Quería decir, que enganche un poco con lo de Lourdes, que yo eché en falta que hubiera testimonios de compromiso, porque por ejemplo en la huelga del 62 hubo los curas obreros deportados, que después se les quedó un desierto bueno. Por ejemplo, la lucha que hubo cuando los jubilados en la iglesia San José, en la de Sama, etcétera, etcétera. Ahí hubo las personas que se comprometieron muchísimo. Y junto con eso, a mí me da pena, ya sé que es la historia de los curas obreros, pero que había muchas familias con 6 y 7 hijos, se comprometieron muchísimo, se arriesgaron muchísimo, y quiero decir que aquí yo he hecho en falta, por ejemplo, eso, que se especifique qué tipo de compromisos, qué acciones. La huelga del 62, lo que tú decías fue, yo expongo esto porque lo eché en falta, que no solamente el proyecto de las personas, sino los hechos que hubo, que se indicaran algo, porque nos hacía falta un poco revulsivo en este momento todo. Con la huelga precisamente tuvimos el problema de que una de las personas que tenía que haber venido era Vaquero, que es quien hizo en nuestro libro sobre las huelgas 62, hizo un apartado específico sobre los curas en las huelgas 62. O sea que eso, por un lado está publicado, pero le operaban esta semana, no de nada grave, pero que justo estaba convaleciente y fue la pena. Pero bueno, sí que es algo que alguno de las personas podría contestar aportando más cosas. Levántate si eso para hablar. Yo quería decir dos cosas breves. Una, se ha publicado mucho los curas obreros, bueno, artículos, sale mucho de la JOC, de la OAC y todo eso, pero al mismo tiempo hay una realidad que echar un brindis y que no es ignorado, es las religiosas obreras, que también se dieron, y creo que aquí también, en muchos sitios, un poco después, pero religiosas comunidades en varios sitios, yo conozco de Málaga, en Valladolid, en eso, que estaban trabajando. Entre ellas la que habló. Sí, pues de eso es que es ignorado. Yo cuando me puse a hacer la lista de los curas obreros de España que estoy haciendo, me encontraba que salían religiosas, y de eso no hay nada. Y segundo, creo que una cosa que no se ha hablado aquí es que el origen de los curas obreros en Francia lo tienen claro, se ha publicado muchísimo allí, está, aparte de aquel famoso libro Francia, país de misión del año 40-41, de párrocos de barreras obreras y tal, lo álgido fue que cuando la ocupación alemana impusieron
obligatorio, el STO, Servicio de Trabajo Obligatorio, a todos los franceses mayores de 21 años, tenían que dedicar 1 año o 2 años o 6 meses a trabajar gratis, bueno, para las fábricas alemanas. Y allí los jocistas que iban a ir, seminaristas que iban a ir, entonces se metieron también curas para atenderles a ellos. Y ese fue un debacle cuando descubrieron el famoso Henry, no sé qué, un jesuita, ¿le conoces? Y entonces ese fue un debacle cuando el origen de los curas solos, cuando salieron de allí, fue que tenían que meterse a trabajar, porque era otro mundo, que era otra cultura distinta, al estar trabajando obligatoriamente. Eso los curas obreros franceses lo tienen claro. ¿Habías pedido la palabra? Levántate. Sí, vamos a ver. Podría parecer que cuando se trata un tema de este, en que estamos, bueno, rememorando la historia de hace 50, 60 años y que al final no es más que eso, ¿no? Algo tipo homenaje a gente que activo en esa época. Yo veo más actualidad en el tema. Es decir, por ejemplo, en las intervenciones que hubo, en concreto en la de Jesús Ángel, mostró bien una contradicción que se daba en ese momento entre la Iglesia oficial, que consentía el ser aparato ideológico del sistema, y unos hombres, unas personas que tal como vivían la religión, entendían que debían encarnarse en la sociedad y vivir la problemática de esa sociedad. Vi esa contradicción. Bueno, pues esa contradicción, aunque bajo otra forma, yo creo que la seguimos teniendo hoy. Por eso digo que es un tema de actualidad, no es solo rememorar historia pasada. Esa contradicción se presenta hoy entre una religiosidad centrada en el culto, ya sabéis a lo que me refiero, bueno, pues sí, ir a misa todos los domingos, y el corpus y las procesiones, centradas solo en eso, y una religiosidad que se entiende vivir los valores del Evangelio en este mundo, con toda su problemática que tienen, afrontar esa problemática desde el espíritu del Evangelio. Sigue siendo la misma, pero a vivirla al día de hoy. Yo creo que este es un tema sobre el que debemos de reflexionar y afrontarlo en la medida en que nos sintamos comprometidos con esas ideas, ¿no? Un aspecto que es curioso observar, esto lo vivimos incluso antes de empezar a trabajar. Había un movimiento dentro de las parroquias por hacer una reforma total de la iglesia. ¿Quién lo impidió? La estructura, porque las cosas volvieron a su cauce. Pero hay cosas que no volvieron. Y yo algunas veces quedo pensando, digo, me cago en ¿quién nos iba a decir que iba a servir para algo aquello? La división de clases en los funerales. Nosotros nos encontremos con funerales de primera, de segunda y de tercera. Luego yo lo estudié detenidamente, bien, eso venía del siglo XVII y XVIII. La iglesia fue acumulando corteces, hasta que quedó afogada. Y entre ellos estaba esto. Y esto era muy evidente. Era una división de clases que hoy nos parece de risa, pero en aquella época estaba ahí plasmado. Bueno, pues lo mismo que esto, pues sucedió con 1000 cosas. El traje talar, los cojones, la sotana, les bronques que llevé yo, para que luego vinieran nosotros detrás, cuando ya estaba todo despoblado, vale, sobraba la sotana, sobraba todo. Pero es que rompimos, la generación nuestra rompió con todo, y más que se podía haber hecho. Bueno, yo quería añadir algunas cosas en consonancia con la memoria histórica. Yo creo que es fundamental para hablar del tema de la desclasificación, no, pero es desclasación
que se producía en el seminario, que nos desclasaba el seminario. Yo creo que alguien que estudie el tema que tiene que afrontar pues lo que fueron los grupos de Jesús Obrero. Yo creo que los grupos de Jesús Obrero, los que de mi edad, que estamos en el seminario, yo creo que somos conscientes de la gran importancia que tuvieron precisamente para que no nos desclasásemos. Los que habíamos venido de la clase obrera. Yo, que mi padre trabajó en la mina pues 40 años, ¿no? Pero muchos de los seminaristas terminábamos pues fuera totalmente desclasados. Entonces yo creo que los grupos de Jesús Obrero tuvieron mucha importancia. Yo puedo dar testimonio del seminario, los conocí algo en el seminario, pero en Salamanca funcionaron también, en la universidad, entre los distintos colegios universitarios que había en Salamanca, también funcionaron los grupos de Jesús Obrero, que recuerdo que había una revista, Juncker, yo creo que os acordaréis de esa revista, que era a nivel nacional. Eso por una parte que hay que considerar muy mucho y valorar muy mucho lo que fueron los grupos de Jesús Obrero. Y por otra parte, yo creo que desde el punto de vista de la ideología, donde quedó plasmada la mística que encarnaban a los que fueron a trabajar, yo creo que en la Asamblea Diocesana, la ponencia que salió de los curas de la cuenca minera del Nalón, allí quedó perfectamente reflejada la mística y la espiritualidad, el porqué y el para qué de los curas obreros. Yo creo que también es un lugar histórico, es una fuente histórica donde aparece una serie que después a lo mejor no quedó reflejado en la asamblea, en las conclusiones generales de la asamblea, que en definitiva no valió para nada casi. O sea que, porque todo es palabrería en este mundo nuestro, planes de pastorales que se hacían para incumplirlos totalmente. Y después, como fijación de ideas, que yo creo que hay que tener en cuenta para entender lo que fueron los curas obreros. Yo creo que había en la mística y espiritualidad de los curas obreros estaba la encarnación. O sea, yo creo que igual que después habló mucho de la teología de la liberación, entonces tanto en la JO como en la OA era la teología de la encarnación, y eso es lo que nos motivaba para acercarnos a, por una parte, la pastoral, pero la evangelización, o mejor, que entonces decíamos pre-evangelización. Se iba a trabajar con este afán de pre-evangelización. No era para ir allí y decir somos curas y a ver si vais a misa o comulgáis, no, era simplemente para que conocieran otra iglesia y acercar un poco a la clase obrera al mensaje cristiano sobre todo. Así que una idea fundamental que había, creo yo no sé si me equivoco en algo, los curas que trabajaron que me digan, ¿no? Pero yo creo que la encarnación era una idea clave, la idea de la encarnación. Y luego también había otras ideas muy importantes. Bueno, yo quería decir entre paréntesis, a propósito de Pablo VI, que alguien habló antes de él, Pablo VI fue precisamente el Papa que, estando prohibidos los curas obreros, volvió otra vez a aprobar la iniciativa. O sea, los curas obreros tuvieron una etapa que fueron impulsados tanto por la misión de Francia como por la misión de París, pero terminaron, yo no sé si duraron 8 o 9 años o así, y terminaron prohibiéndolos. Y luego viene el concilio, y una vez que termina el concilio, siendo Papa Pablo VI, se vuelven a aprobar la pastoral obrera con los curas obreros. Se vuelve a aprobar. Por eso, en fin, aunque después Pablo VI ya cayó en un poco, yo creo que un poco demencial, me pareció, que ya nos parecía que estaba un poco mal de la cabeza, esa postura, pues bueno, hay que completarla con esta otra, porque realmente fue el que aprobó de nuevo la iniciativa de los curas obreros. Y luego otra idea que era muy fundamental para los curas obreros era
el romper. Tenían una postura claramente política. Es decir, era gente antifranquista. Y claro, eran antifranquistas porque ya éramos conscientes de la dictadura en España. Y sí, el Concilio Vaticano II, que yo creo que no influyó mucho en los curas, en la iniciativa de los curas obreros aquí, por lo menos los que más influyeron indudablemente fue la JUC y la OA. Eso indudablemente. Era la gente que alimentaba a esos curas jóvenes que llegaban a las parroquias. Yo fui conciliario de la JUC un poco de tiempo y de la OA también, estando en el entrego en el año 67, 68, 69 y 70. Después, en fin, yo cambié un poquitín también la estructura mental y creí que las comunidades de base era el futuro para la Iglesia, más que estos movimientos especializados. Y tuve una comunidad cristiana de base allí en la cuenca que todavía existe hoy. Somos todos ya viejos, algunos están en residencia, algunos murieron, bueno. Y después yo creo que además de esta característica de haber asimilado del Concilio Vaticano II con una sociedad democrática que teníamos que favorecer y teníamos que estar en contra del franquismo porque no existía libertad sindical, ni libertad de prensa, ni libertad de reunión, ni de expresión, ni de nada. Y estábamos en contra de la dictadura, éramos antifranquistas y nos perseguían los falangistas y los somatenes, y nos denunciaban. Así fue la historia. Y otra idea que a mí me parece importante, muy importante para entender a los curas obreros, es que querían prescindir de la paga del Estado. Es decir, estamos en contra radicalmente del concordato. Y esa era, yo creo que fue otra característica del credo progresista. Sean curas obreros, no, pero los curas obreros con más razón porque llevaron a la práctica la independencia del Estado, precisamente ganándose el sueldo ellos con sus manos. Y esa me parece también otra característica pues muy importante de aquel momento para entender lo que fueron los curas obreros. Y no sé si me quedará alguna cosa más, pero me parecen estas ideas me parecen claves. Deseos de encarnarse, la fidelidad al mensaje cristiano que se entendía ya de una manera totalmente distinta. Otra idea muy importante también, que estábamos en contra de aquella iglesia ritualista. Era otra idea que salía en todas las reuniones. Eso de estar el cura en función de los sacramentos, pues no, el cura tenía que estar para otras cosas. Y empezábamos a dejar de rezar los rosarios y a preocuparnos tanto de las comuniones o quienes comulgaban y tal, para hacer otras cosas distintas. Yo estuve siempre en la Asociación de la Amistad, de la que fui fundador, en una asociación de paraos o en función de los paraos, en la que también contribuyó a su fundación. Estuve en la asociación de vecinos toda la vida que estuve en el entrego, hasta que marché, una asociación cultural. Era esa otra presencia de los curas en la vida para dar una imagen totalmente distinta de lo que eran hasta entonces los curas y de lo que eran antes. Queríamos otra iglesia, eso lo decía Alejandro también muy bien. Queríamos otro tipo de iglesia. Así es que otra idea que me parece también importante es esta última de superar una iglesia para sacramentalizar e ir a una iglesia de evangelización. Son ideas, estas, a lo mejor se podría decir mucho más, pero estas me parecen ideas claves para entender al clero de entonces, el clero progresista, y para entender lo que fueron los curas obreros. Sí. Bueno, yo encontré dos aspectos entre las personas que estuvieron ahí hablando que yo por lo menos no recogí. Y uno es qué recibieron estos curas obreros precisamente de los compañeros de trabajo. De los compañeros de trabajo algo habrán recibido, me figuro. Yo aquí no me parece que no oí nada señalando ese tema. Y luego otro, cómo vivían su fe en el medio laboral. Son dos aspectos que yo creo que hace falta que se aclaren, por lo menos para mí.
Otra cosa que se dice aquí mucho es que solamente, o sea, no oigo mencionar aquí nada más que la JOC y la OAC. Yo creo que se debe precisamente, o sea, hubo además de los movimientos especializados dentro de la Iglesia hasta el año 64, que me parece que fue cuando Casimiro Morcillo, viendo la evolución de los mismos, que se veía que estaban comprometiéndose con el mundo laboral y con el mundo político y sindical, pues los suprimió. Pero es que además de la JOC y de la OAC, pues había otros movimientos que iban dirigidos al mundo de la universidad, al mundo estudiantil, también al mundo rural y a lo que denominaban mundo independiente, en lo que yo me empecé a rodar, ¿no? Yo creo que este mundo independiente, que yo nunca lo vi, porque qué pasa que trabajáramos en una oficina, que trabajáramos en un banco, que trabajáramos en otro sitio, si en realidad somos clase obrera, ¿no? Pero yo creo que la Iglesia en aquel momento estaba compuesta sociológicamente por personas que, bueno, pues no veían como que era clase obrera precisamente esos grupos que eran bastante numerosos. Estoy hablando a nivel de Avilés, que fue donde yo me formé concretamente, ¿no? Y entonces, tanto en la JOC como en la OAC, porque yo trabajé también posteriormente en la OAC, pues el sistema de vida cristiana y de vida comprometida era la revisión de vida, que ya se mencionó aquí a través del ver, juzgar y actuar. Yo creo que eso es un método de trabajo que lo único que te hace es confrontar tu vida con la vida con el Evangelio de Jesús de Nazaret. Entonces quiero decir que existían además esos movimientos. Otro aspecto que yo veo también es que depende también mucho de donde tú caigas, la vida donde te lleve, porque a mí concretamente, que empecé a participar en esos movimientos especializados de la Iglesia, tuve la suerte de encontrarme después en el mundo del trabajo con militantes del Partido Comunista, porque eran los únicos que se movían, por lo menos los únicos que trabajé en SIDES, los únicos que se movían antes de la transición y en la transición. Entonces, ves que en realidad todo lo que tú tienes como fe de un seguimiento de Jesús de Nazaret coincide en el plano humano con la gente que estaba trabajando concretamente en las fábricas y preocupándose primero de volver a las libertades democráticas que estaban en la dictadura, ya sabéis cómo estaban, ¿no? Y en segundo lugar, aprovechando los entonces jurados de empresa para introducirse dentro de o sea, a llevar movimientos a cabo que la gente, que los trabajadores pudieran darse cuenta de este tema y aprovechar para echar abajo el sindicato vertical. Entonces yo creo que encontrarse en el trabajo con esta clase de personas que te hacen evolucionar de una manera más rápida, porque es verdad que la Iglesia, yo creo que, bueno, la jerarquía de la Iglesia, ¿qué voy a decir? Para mí, desde mi punto de vista, conservador a tope y bueno, y con unos límites de no mucho compromiso, porque siempre te están frenando en distintas cosas, tienen formas distintas de ver las cosas. Pero yo digo que el encuentro con estos militantes que ayudan, a mí concretamente me ayudaron a, lo primero, yo tenía dentro ya la semilla de lo que es el seguimiento a Jesús de Nazaret a través de las personas, de la vida de las personas. Entonces, con lo otro, pues te complementa y te ayuda para seguir trabajando, nada más. Bueno, yo voy a empezar felicitando a todos los que estamos aquí. Creo que todos nos debemos de felicitar mutuamente. Somos gentes que conocimos la dictadura y conocimos la democracia y conocimos la España de los años 50, 60 y 70. Y ahí quiero enlazar con lo que habló Alejandro y con lo que habló Pipo. Hay una cuestión generacional. Hay que hablar de generaciones, porque yo creo que hemos llegado a donde hemos llegado porque hemos pasado, nosotros formamos parte de la historia de España. Y los curas obreros forman parte del movimiento obrero que ellos conocieron y que nosotros conocimos, sobre todo en los años 60,
que recogen lo que había ocurrido en los años 56, aquellas primeras huelgas que se hicieron concretamente, históricamente. Hay un hecho fundamental en el año 57, 56-57, en el encierro del Pozo María Luisa, donde queda todo el mundo allí dentro de la mina, no salen, y pues viene un par de secciones de la Guardia Civil y emplazan allí, incluso decían que con un toldo estaba tapada una metralleta. Bueno, yo aquello era un chavalete y no lo vi. Sé lo que ocurrió en el encierro del Pozo María Luisa. Pues, enlazando con eso, en aquella situación, el propio juez instructor, porque entonces vosotros sabéis que la huelga era delito de sedición, el propio comandante, que era un comandante del ejército, que además no era jurídico, ni mucho menos, era un tío que habían designado para abrir el expediente a toda la gente que habían participado en aquel encierro, sugirió que al no ser representativos la gente de la recién casi fundada organización sindical, pues que entre ellos señalasen a los compañeros que quisiesen para que fuesen a hablar con él para hacer el informe de lo que había pasado y cuáles eran las consecuencias por las que se llega al encierro del Pozo María Luisa. Bueno, dicho esto, yo quiero volver a una cosa, yo quiero contextualizar un poco en esto. Aquí hay una etapa generacional que es, acaba la guerra civil y ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos que el régimen de Franco, con un sector militarista, un sector monárquico, y después no tiene más remedio que hacer la alianza con la Iglesia, y de ahí se produce lo que llamamos y conocemos como el nacionalcatolicismo. Y eso dura hasta los años, yo creo, para mí, que me leí bastante a Viñas y reflexioné bastante sobre eso, en lo fundamental que fueron los acuerdos con los Estados Unidos de América en el año 1953. Y ahí empiezan a darse cuenta las contradicciones que se vivían dentro del régimen, y del 53 ya se pasa a los años finales del 50, donde entra ya una generación más formada, y algunos habían vivido la guerra civil y otros no, que además algunos pertenecían al Opus Dei, que hacen o diseñan el primer plan de desarrollo, o para pasar de la autarquía económica al plan de desarrollo. Y esa etapa, bueno, pues ahí nada sucede. Yo lo que quiero llegar a la conclusión es cómo hemos llegado aquí, a que aparezcan la JO, la G, la GI, que algunos cachondamente decían el movimiento de la carcajada, y la JAR. ¿Cómo sucede eso? Porque no sucede una cosa, no llegó nadie a inventar o a descubrir el mundo, no empezó la época de Adán y Eva otra vez con eso, sino que eso ha sido la suma de pequeñas experiencias acumuladas y de las contradicciones que van creando las generaciones que habían hecho la guerra civil. A mí me contó Nicanor Brugos cómo había algunos curas que en Valdedios, cuando estaba estudiando, iban con pistola y que iban a hablar con los que los examinaban y decían, enseñando la pistola casi para que los aprobasen, una cosa inaudita, pero que fue así. Entonces, hay esa generación lógicamente empiezan a salir de los seminarios otra generación que no había participado en la guerra civil y que vivía la misma situación que vivía el resto o el conjunto de sus vecinos o la situación que había, y me quiero ceñir al caso de Asturias. Quiero decir que en el caso de Asturias hay unas personas que son Pepe Iglesias, voy a decir muy pocos nombres, Pepe Iglesias, Rosendo, don Rosendo, Pepe Iglesias,
funda la JOAC, que hay un conflicto con la Internacional Jocista, porque como España tenía prohibido pertenecer a cualquier internacional juvenil, la JOC belga impone que no, que se llama Juventud Obrera Cristiana, y ahí hay un follón y bueno, y se arregla el asunto y empieza a funcionar. Yo recuerdo unas cosas, a Pepe Iglesias, a Don Rosendo, a Óscar Iturrió. Óscar Iturrió fue el conciliario de la JOC de mi época. Yo era un carajillo, cuando participé en la huelga del 62 tenía 20 años, y creía todavía en una revolución terrible, indefinida, y que vamos, no creía en el reformismo. Después ya me he hecho reformista y fui asentando la cabeza, porque el sarampión revolucionario se pierde cuando uno está sentado en un convenio colectivo, en una mesa de negociación. Ahí empieza uno aunque se va a mandar a la huelga a 200 o 500 o 1500, como éramos en la Camocha, padres de familia, a una huelga. Ahí va uno, le va pasando a uno la garlopa del revolucionarismo. Por lo tanto, yo ligo mucho a esto, a una cosa básica y fundamental en cualquier país, al desarrollo económico de un país. Y al socaire de eso, ¿cómo estaba la educación? ¿Cómo estaba la educación a finales de los años 60 todavía? ¿Cómo estaba eso? ¿Cuántas escuelas, cuántas universidades, cuánta gente había y tal? Y entonces, estos curas en el entrego con Santa Eufemia, con el propio Don Aurelio, que fue conciliario en mi época, porque como volviendo otra vez a lo de Don Óscar Iturrioz, que estuvo confinado en Muros de Nalón, porque aquí había un arzobispo que se llamaba Don Segundo Méndez y Sierra, que era un hombre, lógicamente, era una persona que bueno, era hijo de suegra, que no quería, había que llevar, que cuando nos recibía a todos los movimientos cristianos, teníamos que llegar y hacer la genuflexión y besarle el anillo y tal y cual. Yo lo besé muchas veces. Cuando fui presidente de la JOC, que ya digo que era un carajillo, pues eso pasó. Y hay que hacer un homenaje a toda esta gente que con su esfuerzo fueron construyendo paso a paso lo que después fue lo que aportó. Fue una escuela, en la JOC decíamos que era una escuela de formación y de evangelización. Y de ahí salieron formados, en el caso de Asturias, es muy palpable quiénes fueron los dirigentes de comisiones obreras, quiénes fueron los dirigentes del Partido Comunista, incluso en el Partido Socialista, que eran los más anticlericales y republicanos, etcétera, etcétera. Y quiero recordar una cosa que ocurrió aquí. ¿Quién entonces? Porque tuvimos una protección, que era la protección de la Iglesia. Cuando en el año 60, ¿quién se atrevía a hacer una manifestación como la que hicimos en el año 60 aquí en Gijón, que vinieron trenes especiales de la cuenca del Nalón y la del Caudal, y autobuses, y los propios que vivían aquí en Gijón y gente de Oviedo, que se hizo una misa en la parroquia de San José, y fuimos con nuestras pancartas y nuestros cartelones: dignidad del trabajo, mejores salarios, vivienda, los problemas que había, la realidad que se vivía entonces. Y se hace un acto en el Teatro de los Campos, cuando existía, que ahora eso quedó todo, se hicieron viviendas ahí y tal. Se hace un acto en los Campos donde interviene Aida Fuentes por la JOC y Astoreca, que daba clase en los jesuitas y después se lo cargaron como consecuencia de lo que dijo allí. Y habla Aida de los problemas de la clase obrera, y habla Aida de los salarios, de la situación de la mujer, de la vivienda, etc. Y habla Astoreca. Y el propio arzobispo, que era un integrista, todo hay que decirlo, con todo el respeto a su persona, era un integrista, se levanta y dice que está totalmente en desacuerdo, como si viviésemos en el paraíso terrenal, que había paz, que había estabilidad, etcétera, etcétera. Pues eso se hizo con todas esas contradicciones. Y hablando de contradicciones, yo quiero, no sé si está el autor aquí, el que hizo
la biografía del padre Llanos, Delgado. Ayer habló de Montini, yo le hablo Montini a Pablo VI, porque yo me acuerdo que me pilló en una reunión de la JOE en Madrid, una manifestación que hubo por el Peñón de Gibraltar, y que también utilizaron para meterse, decía, la democracia cristiana nos ha salido marrana, menos Montini, más tal, más Silvana. Entonces hay una cuestión. Pablo VI, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Pipo, fue un papa de una categoría de miedo y un diplomático de primera línea, que se dio cuenta y que conocía muy bien y nombró nuncio a este Daglio en Madrid, y que fue el que puso peras, el que dijo, esto hay que cambiarlo, aquí esto no se puede seguir así. La Iglesia española vivía de espaldas totalmente a los avances de la teología, de la sociología, etcétera, de Europa. Y aquí hay una persona privilegiada y gran amigo nuestro, y que rompió los moldes habidos y por haber, que es Manolo Polesu. Porque Manolo Polesu viajaba a Suecia, iba a París, como ahora como decíamos entonces, Manolo va a París como yo cojo el carbonero para ir a la Viana. O sea, él iba y venía, andaba con la sotana, con un atillo y haciendo el tostó y tal. Y entonces Manolo sí que conoció, Manolo y otros, yo personifico en Manolo, porque para mí este trío que hay aquí, Manolo, Evia y Alejandro, fueron como hermanos míos, compartíamos todo, intercambiábamos lo que ocurría en el seminario, lo que ocurría en los otros. Pues esta gente son los que llegaron, y estos curas no fueron los curas, efectivamente, jamás debieron de perder de vista la evangelización, el acercamiento y el conocimiento del mundo del trabajo, pero también lo que fueron que se insertaron en el nuevo movimiento obrero. El nuevo movimiento obrero aquí aparece porque nosotros no habíamos participado en la guerra civil. Yo nací en el año 42, pero bueno, pagamos las consecuencias y vivimos conocimos la cantidad de racionamiento todavía. Yo me acuerdo de ir a por el tabaco de mi padre, el pan minero, etcétera. Bueno, no sigo, porque yo lo que sí propondría es que tome nota esta fundación, como otras puede haber, porque sí que habría que abrir una y hacer una historia. Yo tengo unas 100 y pico fichas con datos estadísticos, porque la sociología empezó ya en el año 60, el régimen no era tonto, y entonces yo tengo una serie de fichas con datos sociológicos hechos, donde los curas que salían, aquella encuesta famosa del año 66, me parece que fue, 15.000 curas, se hace una encuesta a 15.000 curas de toda España, y van diciendo, cerca del 70% decía que la formación que tenían era deficiente, que no entendían, que no eran capaces de explicar a la gente cuál era la situación político-social, etcétera, etcétera. Y se puede abrir un grupo de trabajo para hablar de estas cosas, no para hacer una jornada aquí, adiós muy buenas, y somos todos muy felices. Y yo creo que hay que a esta gente valorar lo que han hecho, a los Alejandros, a los Tonis, a los Polesos, a la cantidad de mujeres que apoyaron. Yo conocí a Lourdes en la JO cuando ella era una guaja, yo también, y acabamos casándonos. Bueno, entonces, hay una situación. El movimiento obrero nuevo, aquí ya se hicieron algunas anotaciones, nos encontramos con una cosa. Tenemos que hablar también de qué pasó en el movimiento obrero en Asturias, y cómo unos nos decidimos por el entrismo y otros decían que se contaminaban con el verticato, y hay que hablar de la organización sindical, y hay que hablar de cantidad de cosas. Entonces, al amigo Delgado yo le digo que, volviendo a lo de Montini, hay una cuestión, que fue un hombre de primera fila para después hacer la reforma en la Iglesia, que ya era otra generación, y donde el líder indiscutible e indiscutido ha sido Vicente Enrique y Tarancón.
persona a la que debe de estar en nuestra mente y en nuestros corazones para siempre. Y perdonar por las Bueno, sí, bueno, yo no me puedo levantar, pero creo que tengo voz para que me escuchéis. Bueno, yo quisiera hacer una aportación que hay que hacer un poco de abstracción historicista de todo lo que he escuchado esta mañana y parece que en línea también con lo que habéis trabajado ayer. Y lo primero es que efectivamente el movimiento obrero cristiano tiene un desarrollo tan fuerte en esta región nuestra asturiana que efectivamente es cierto que en el 62 aflora de una forma que es muy notable. Yo cuento en una conferencia que acabo de pronunciar en el Instituto de Estudios Asturianos y que se va a publicar dentro de unos días, cómo en mi casa, siendo yo un chavalín, escucho al gobernador civil Marcos Peñarroyo decir que en Asturias va a haber un cisma. Yo no sabía lo que era la palabra cisma, lo he apuntado y lo he estudiado después mucho. Un cisma porque la iglesia asturiana, una parte muy significativa de la iglesia asturiana, se estaba rebelando contra el franquismo. Eso lo escuché yo personalmente del Poncio de aquel momento. Y resulta que yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho por parte de Pipo y algún otro más, de que no se debe de vincular exactamente ese movimiento de base cristiano asturiano en absoluto con el Concilio Vaticano I, porque antes de la convocatoria, el segundo ya es después, pero con la convocatoria del primero ya se producía esa situación que digo yo aquí en Asturias y que además está influida no solo por el movimiento obrero como tal, sino por algo muy importante en aquella época, lo que dice Pitti sociológicamente, que es la emigración. La emigración tiene una influencia enorme en la clase obrera asturiana y en la ósmosis que se produce con todo lo que está ocurriendo en esos otros países industriales. Además, considero que en el 62 esa importancia que tiene el movimiento obrero asturiano y en la emigración es lo que lleva después a los curas deportados, concretamente a Bernardino en Ginebra, que después es presidente del Centro Asturiano de Ginebra y tiene una importancia con los intelectuales españoles, con María Zambrano y con José Ángel Valente. Esa importancia del movimiento obrero y el movimiento cristiano a través de Bernardino no fue citado entre los que se decía por parte de Pitti, pero es muy importante en su desarrollo como expresión de lo que estaba ocurriendo en aquel momento en esta sociedad que yo encontré. Yo estudié en Bilbao, yo estudié en Deusto, estudié y no conocía desde fuera esta situación, pero es una situación de verdad muy importante. Y después ha dicho otra cosa en la mañana también, que desde el punto de vista historicista me interesa que alguna vez se aclare, y es que el origen del movimiento obrero cristiano al que estamos refiriéndonos prácticamente todos es un movimiento obrero muy influido efectivamente por los belgas, por Carlin y por el movimiento que se estaba desarrollando en las canonjías de Bruselas, y también el movimiento francés, por supuesto. Pero es un movimiento de carácter industrial. Es un movimiento fundamentalmente industrial, y la relación de los líderes cristianos en el entrismo que decía Pitti, o no, simplemente en el dar ejemplo cristiano de las vivencias y de la fe, la situación que se produce es distinta a la que después convergen ya en el Concilio Vaticano II, ya converge con otro movimiento internacional, que es el que citaba antes, no sé si Cándido o alguien hizo una cita de Arrupe. Ese movimiento es distinto, porque es un movimiento que tiene una fuerza. Arrupe está en Hiroshima en el momento del bombardeo, y se produce una situación
de la repercusión de lo que está ocurriendo internacionalmente con los pueblos liberados, con la situación de una nueva iglesia que después fructificaría no solo en la teología de la liberación, sino también en Teilhard de Chardin y en otros autores. Es decir, que no es solo un movimiento un movimiento industrial obrero como se produce en Europa, en España en concreto, sino que es un movimiento internacional en el que la liberación y la teología que conduce al esfuerzo liberalizador ya de la segunda parte del concilio, yo creo que no son exactamente lo mismo. Hay una diferencia epistemológica entre una parte de este movimiento internacional de Casáldiga, que se dice, y de otros líderes internacionales de la liberación del tercer mundo y del cuarto mundo también. Es una situación absolutamente distinta a lo que es la situación del movimiento cristiano obrero español antifranquista que se decía antes, pero también anticapitalista. Es una situación completamente distinta. De ese ensamblaje se produce una situación en la que ya después, en los nuevos tiempos, la pérdida absoluta de la vanguardia cristiana. Es decir, que ya no hay, ya la mezcla con todo el movimiento internacional, con toda la intelectualidad, contra los nuevos movimientos juveniles internacionales, ya el cristianismo pierde completamente la preponderancia. La preponderancia se produce en esos años que están entre los dos concilios, pero posteriormente pierde completamente la preponderancia y sí es verdad que se unen las dos maneras, la europea y la internacional, se unen en el nuevo cristianismo, pero ya no tienen preponderancia en la situación evangelizadora internacional, ya es otra cosa. A ver, antes escribo unas notas y ahora ya no sé si me van a servir porque siempre escribo más de la cuenta. No he podido venir con mi consuegra porque Marisa Villasante pues no le da la vida, ¿no sabes? O sea, de la JOC, y le hubiera gustado muchísimo estar aquí, pero pues bueno, no nos ha dado. A mí, sin embargo, como estoy jubilada, pues sí. Yo quiero hablar algo, como os dije ayer, que soy del movimiento de APSIS, y también desde aquí tenemos bastante sensibilidad con la pastoral juvenil, pues también la propia experiencia con la pastoral juvenil y la incapacidad, a veces vivida, quizá también por, de tener o sea, pasado y presente y futuro con los jóvenes trabajadores, ¿vale? Desde los ámbitos parroquiales. Yo creo que hoy es momento, también en nuestro movimiento, de un cambio y que creo que puede, ayudar. Vamos a ver, como tengo algo escrito, voy a ver qué he escrito y si vale, pues me vale, ¿no? O sea, yo vengo, os decía, de Bilbao, soy pedagoga por la Universidad de Deusto, formación que agradezco sobremanera, que hice en toda la etapa de la transición, del 76 al 81, fui compañera y amiga de José Rarcasitas, sobrino de García Salve, que luego desde que, estuve en su boda y él, pero quiero decir que él está ya en la Universidad del País Vasco y yo pues he seguido otros derroteros por venir precisamente a Asturias en el año 82 a apoyar el movimiento en la década de los 80 en Ventanilles. Y entonces allí trabajamos la pastoral juvenil en la parroquia y éramos muy conscientes de que a los jóvenes a los que llegábamos, sobre todo, eran los hijos, sí, de aquellos trabajadores, pero eran los que tenían más formación, o sea, más, los menos alejados, ¿no? Y los que padecían menos, exclusión, en un momento de la década de los 80, donde había también en el barrio pues mucha dificultad, mucha droga, una serie de cosas que también pues queríamos llegar desde otra forma de asociacionismo. Lo mismo que esto, yo creo que, por decir algo, a la hora de la dificultad de que la Iglesia, yo no sé, claro, yo tengo una vinculación pequeña con los movimientos específicos de la JOC, de la OAC, aunque hemos vivido en relación, incluso pues como conciliar de FNAM y otras realidades. Luego, también en la Calzada, que estuve en la parroquia en la Calzada, en Fátima,
con Bardales y con Juanan. Yo llevé el apoyo de la formación de los catequistas para la pastoral juvenil y bueno, pues también pues fue pues muy enriquecedor. Se hace lo que se puede. Yo creo que hay pues, mucho sembrado, ¿no? Creo que también hemos vivido pues, desde la relación de la pastoral, digamos, diocesana Café, de los movimientos específicos y también luego pues, la relación con la sociedad pastoral, bien de los distintas carismas y familias religiosas, o sea, femeninas, masculinas de los centros, en colaboración con, bueno, pues, con tanta gente de iglesia. Yo en este momento que por lo menos me desvinculé más de la acción directa con los jóvenes, ¿no? Porque no te da la vida, o sea, con 3 hijos, trabajando y llevando a la casa y todo, pues no te da la vida, metiendo en tantas historias. No sé si los que conocéis también a mi marido Iñaki. Yo me siento llamada a subrayar por una parte la dimensión política de la fe, y eso, bueno, yo creo que también nosotros como movimiento, o sea, volver a los orígenes, que también eso fue un acento en los primeros tiempos, y bueno, pues estar atentos a cómo vivir, por lo menos en estos paradigmas que son hoy muy importantes de un trabajo o sea, desde la justicia en el mundo, en este mundo neoliberal y de financiero y globalizado, o sea, es un paradigma de ver cómo luchar juntos desde los valores del Evangelio a ese nivel, con tantos implicados ahí, por el medio ambiente, por la causa del feminismo y siendo conscientes de que los recorridos de los jóvenes sean del modelo y de las generaciones que se suceden a tanta velocidad, que ya uno de hace 5 años ya no tiene nada que ver con otro que es 5 años más joven, pues aceptar los recorridos más personales, hacer itinerarios más personales con ellos, en sus tanteos y búsquedas, en sus incertidumbres, porque hoy es una generación de paro, muchas veces ya no son trabajadores, sino que son sobre todo parados, o trabajando a días sueltos, y cómo pues, ofrecer vías de encuentro y modelos de fe para compartir causas. Sí, no, yo dos palabrines nada más. Aquí bueno, el tema fundamental son los curas obreros, era un poco el tema de fondo, ¿no? Digamos. Entonces, yo quería simplemente recordar no sé, hacer como un pequeño homenaje a otros curas que, sin tener esa calificación estricta y propia de curas obreros, yo llamaría de curas de apoyo, a una parte del clero asturiano que estuvo ahí en una zona como intermedia, pero que dieron un valor y dieron una cobertura a todo este movimiento importantísimo. Y quiero nombrar alguno. Quiero nombrar, por ejemplo, en la cuenca minera a Silva, a Benigno Silva, a Nicanor López Brugos, que está ahí todavía, y quiero nombrar en Gijón a una serie de personas, especialmente a José Luis Martínez, un hombre, un cura de la Calzada, que seguramente que la mayoría de vosotros conocéis, algunos igual no, de la Calzada muchos años, y de San José otros muchos años, cuando terminó se jubiló. En San José hubo un cura también, antes que José Luis, que fue don Carlos, que fue un cura también que dio mucha cobertura a este movimiento. Y por supuesto a José María Bardales, evidentemente, que todos conocimos, que falleció recientemente y a quien todos tenemos muy presentes todavía. Yo creo que sin el prestigio, sin el apoyo de estos curas,
muchas de estas cosas, de estas vivencias, de esta historia, del movimiento cristiano, de curas obreros, y no se hubiera dado. Y ya digo, yo quiero recordar especialmente a José Luis Martínez. Yo creo que es el gran olvidado de Gijón. Para mí, José Luis Martínez fue quizá la figura clerical más prestigiosa y más fundamental de Gijón en la segunda parte del siglo XX. Me parece que quizá un poco olvidado injustamente. No quería decir más que esto. Oye, muy bien. Solamente una cosa. Yo le tengo un recordatorio muy permanente por dos cuestiones. Una, cuando yo tendría 8 o 9 años, qué sé yo, del catecismo, él estaba en el seminario, era de Sotronio, como era yo. Su padre Él era de la Viana. De la Viana, pero su padre era el jefe de estación de Sotronio. Y él nos reunía ya a críos que no teníamos ni idea y tal, para hablarnos de los temas de acción católica. Es una. Y otra, de la que yo, junto con un expediente, que éramos casi ya 40 y tantos, en el que estaba Severino, Luis Iglesias, Felicísimo Pastrana, etcétera, etcétera, nos detuvieron porque él había aportado, se habían hecho las octavillas, cuando se había aquella manifestación famosa que acabó en la ocupación de la policía en Mieres, se quería hacer lo mismo en Langreo a los 15 días. Yo estaba en el servicio militar y había estado de excepción, les llevé la propaganda a la Cuenca y a mí me pillaron en el entrego. Bueno, pero quiero decir que lo que tú dices estoy y lo suscribo totalmente. Yo tengo algunas notas hechas porque yo creo que esto hay que continuarlo en pequeños grupos para hablar de lo que ocurrió realmente en Asturias, tanto en la Iglesia como en otros ámbitos. Porque como cuando hay gente que llega que cree que la transición la hizo solo Suárez o la clase obrera nada más. No, oiga, mire usted, aquí hubo un movimiento en la universidad potentísimo, hubo cuadernos para el diálogo, hubo etcétera, etcétera, etcétera. No solamente fue la clase obrera por nuestra cuenta, que éramos 4 desgraciados en la clandestinidad, que nada. ¿Y entiendes? Y el Partido Comunista tuvo una labor importante porque era un aparato de propaganda terrorífico. Tenía una emisora potente, tenía financiado por la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Y después ya, si no llega Carrillo, que moderniza eso e intenta hacer un Partido Comunista a la italiana, ¿sabe Dios dónde hubiese acabado esto? Nada más. Yo brevemente, porque yo agradezco mucho haber estado hoy, porque de toda la gente que habló, a mí me ha servido mucho, no solo para recordar, sino para enterarme, en muchos casos. Me parece bien. Yo no voy a hablar ya de lo que se ha dicho, sino simplemente una cosa concreta que me parece importante, con relación a la JOC. No es, yo la JOC creo que desgraciadamente ha casi desaparecido, si no desaparecido del todo, y ya no solo como movimiento cristiano, sino como movimiento educativo. Simplemente decir, me llamó la atención que, bueno, yo estoy convencido que el método de la JOC, la revisión de vida, si se dice así solo de un eslogan, es un método pedagógicamente de educación y de formación humana y política realmente extraordinario. Yo no, hombre, algo he leído y algo he viajado, no conozco ninguna otra cosa y he estudiado las pedagogías de Freire y de otros. Bueno, bien. Es un método extraordinario, pero realmente ha prácticamente desaparecido en la práctica. Y cuando digo esto, desgraciadamente, ahora simplemente hago la referencia a una filósofo, Simone Weil fue una filósofa, perdón, sí, judía,
que estuvo aquí en la Guerra de España, murió de 34 años, de un compromiso social y práctico, de ir al trabajo y tal, realmente fuera de lo común, murió de hambre por no vivir mejor que vivían ya los soldados en las trincheras. Pues me llamó la atención que es una de las filósofos quizás más notables del siglo XX, pues cita como el único movimiento dentro del mundo obrero y dentro del mundo sindical y político, el único movimiento que ella considera que ha realmente hecho una labor educativa y de concienciación seria repito que ella se refiere a todo murió en el 44, se refiere a todo el movimiento político y sindical. Dice el único, y lo cita en varias ocasiones, la JOC. Bueno, y bueno, como dije que quería hablar muy poco, termino así, que desgraciadamente yo sigo con esa misma impresión de que eso ya es una una sensación o un planteamiento personal, subjetivo en todo caso, de que tanto hoy, no ya entonces cuando se refería a Simone Weil, cuanto que hoy, desgraciadamente no existe la JOC y no existe tampoco ninguna cosa alternativa de educación con aquellos eslogans tan directos, de formación por la acción, educación en la vida y para la vida, y luego una metodología muy sencilla pero enormemente que hacía a la gente pensar a partir de lo concreto y llegar a abstracciones y luego comprometerse. Eso yo no lo conozco tampoco hoy ni en los partidos en los que he militado o milito, ni en los sindicatos. No lo conozco. Me provoca un poco ahora pones el tema, porque bueno, yo soy de lo más joven que hay aquí, ¿no? Yo conocí la JO desde el 68 y toda la década del 70. O sea que los demás estabais un poco en la década anterior, ¿no? Y conocí, voy a decirlo con gravedad, conocí el final de la JO. El final de lo que vivimos siempre como JO en la JO. La metodología y fundamentalmente voy a explicar y creo que voy a dar algunas razones, ¿no? La época esta del 68 al 80, lo que fue la transición, aquí los últimos años del franquismo y los primeros de la democracia, es verdad que hubo una radicalización política en la sociedad. La conciencia aquí política se tomó en aquellos años a nivel de masas, quiero decir, a nivel de la población, no de los que ya estábamos concienciados, o de los sindicatos, o de los partidos que ya se estaban creando, no hablo a ese nivel, sino que a nivel público la conciencia política surgió de repente y no era conciencia política, fue reacción ante la situación política, que la gente pedía la libertad ya a gritos en la calle, pero no era fruto de la evolución de cada una de las personas que lo hacían. En fin, me explico en ese sentido, ¿no? ¿Y qué pasó con la Iglesia? Pues que la Iglesia a la JO la empezó a ver de reojo, en el sentido de que estaba excesivamente politizada, de que excesivamente influida por los grupos políticos, fundamentalmente, lógicamente de la izquierda, no iba a ser de la derecha, ¿no? Y ponía en cuestión, para mí, tres aspectos. Uno fundamental era que no veía la identidad cristiana en la acción del movimiento, ¿no? Las referencias al Evangelio, las referencias a Cristo, el mensaje, el apostolado que ellos decían, el apostolado seglar, esa especificidad de la acción católica, no la veían en la JOC. Es verdad que yo creo que nunca la había tenido, pero nunca había habido tampoco tanto distanciamiento o tanta intención por mantener los movimientos de la acción católica
no de los movimientos de la JO, de la OA, de aquellos que se llamaban los movimientos específicos más comprometidos y tal, sino de lo que ellos consideraban la acción católica y que era lo que había que volver y que tenía que ser la identidad cristiana manifiesta en cada uno de los. Y no digo ya después, pues también incluso la apertura que hubo en cuanto a las relaciones sociales, juveniles y los aspectos, pues para ellos sexuales y demás, de manifestaciones del vestido, de las formas de comportamiento, de tal. O sea, hubo una reacción y una serie de jerarquía de obispos que no eran capaces de asimilar el cambio y que parecía que se les iba de la mano. Y en ese sentido, los únicos que mantuvieron un poco el tipo ahí fueron precisamente los curas obreros o los curas más comprometidos con la sociedad, que fueron los que realmente sí identificaban esa identidad cristiana a través precisamente de esto que decía por eso ahora, ¿no? del método educativo. La JO, a partir del año 75, se hizo documentos en el que decía que su tarea fundamental era la educativa, era la educación de los jóvenes como alternativa, o sea, como algo que construía personas capaces de decir lo que había que hacer. No de que se lo dijeran y lo hicieran, sino de ser ellos mismos quienes dijeran que lo que había que hacer y ser absolutamente controladores de las alternativas que ellos proponían, no las que les proponían otros. Y ahí no faltó nunca en la JO la referencia al Evangelio y a los valores cristianos. Sí faltó siempre, es verdad, en ese tiempo, la referencia a la doctrina de la Iglesia y a los métodos y a los medios que ofrecía la jerarquía de la Iglesia, que era el entorno eclesial y los ritos eclesiásticos tradicionales. Eso sí faltó, es verdad, pero nunca faltó esa aportación desde el punto de vista de los valores. Después la JO era un movimiento, y es todavía lo que va quedando también en el mundo, era un movimiento internacional. Y era un movimiento que tenía esa tarea de educación, ese método, lo mismo aquí que en la India, que en los países africanos o que en Latinoamérica. Y eso le daba un valor especial todavía, porque los referentes de valores no eran los mismos en Europa o en Latinoamérica o dentro de Europa en distintos países. Las referencias cristianas eran de otro tipo y algunas no cristianas, y tenían también esa profundidad del sentido de la vida entonces quiero decir que fue una situación muy compleja y que la jerarquía zanjó poniendo una nueva cerradura en la puerta físicamente del movimiento, y a partir de ahí mucha JO, la que había, que era mucha, siguió trabajando y trabajando hasta la extinción prácticamente de hace, pues no sé, unos 6 o 8 años, que ya se extinguió también totalmente. Ahora creo, por lo que conozco, quedan los movimientos especializados, y entonces debe seguir existiendo la JO, pero como un movimiento de acción católica especializado. Y es un poco mi visión de la historia y la gran aportación que hicieron en los últimos años de la JO, pues esos curas comprometidos y tal, que fueron los que todavía veían la tarea educativa como algo, como un método revolucionario para el cambio de la sociedad. ¿Alguna palabra más? Yo quería decir una cosa. Me bajé un periódico italiano de internet de los años 50 y está el cura de Blimea, aquel que tuvo que escapar en el año 50. El que colaboraba con la guerrilla. Está hablando el que colaboraba con el grupo, con la partida de Casigal, que encontraron el tema de la emisora. El cura de Blimea. Sí, eso está historia. ¿Por qué ese cura acaba colaborando con la guerrilla? ¿Cómo se llama él? No me acuerdo si... no me acuerdo ahora, el año 50 marcha. Sí. El anterior a él.
Un drama terrible. ¿Por qué estaba colaborando con la guerrilla? Pero escuchen la pregunta, los años 40. Escuchen la pregunta. Bueno, agradeceros. ¿Hay alguien más? Nada, ¿por qué empezó a colaborar ese cura en los años 40 con la guerrilla? Y luego en los años 50 se convierte en un adalid contra el régimen, haciendo declaraciones en periódicos internacionales. Bueno, en los años 50 se tiene que yo lo que digo es que en el seminario preguntamos varias veces por este hombre y era un tabú. Tabú, claro, yo conocía el tema porque yo era de la Viana. Pero preguntaba quién era, qué motivaciones tenía, tal. En eso no. Ahí sería más bien, habría que preguntarle a Ramón García Piñeiro, porque Ramón García Piñeiro ha hecho las obras del tema de la guerrilla, y aparte Ramón es de Sotrondio, con lo cual siempre. Pero sí que es un tema que a lo mejor está un poco desarrollado. Está un poco desarrollado porque yo pregunté varias veces a gente de Blimea y de Sotrondio y nada. Rosada, Nicanor. También, sí. Es el de más años. Bueno, precisamente mañana va a comer a mitad y le vamos a preguntar. Preguntarle si eso me lo decís y lo decimos. Os lo pasamos. Yo quería decir solo una última cosa para cerrar, que viene un poco también al hilo de lo de Teófilo y el Pole. No me voy a extender, solo mi última reflexión. Y nos da la idea, por un lado, de que la JOC no supo adaptarse a los nuevos tiempos, y ahí habría mucho que hablar. Evidentemente la mística de la JOC de los 60 no podía ser la de los 80, ni la de los 90, ni la de los 2000, porque había cosas en las que chocaba incluso de manera muy directa, por ejemplo, todo el tema de las relaciones entre jóvenes. Nosotros todavía veníamos de una España muy puritana, muy casta, muy etcétera, etcétera. Es decir, había que readaptarse y no, por las razones que fueran, no supo o no pudo. Y la otra reflexión es la necesidad tan importante que sería que ese movimiento, sobre todo entre los jóvenes, siguiera existiendo, dado que la JOC lo que hacía fundamentalmente era hacer una mirada crítica, una visión crítica sobre la realidad y de ahí extraer las soluciones posibles para transformarla a través de la acción de esas propias personas, del compromiso. Es decir, se basaba en la realidad, en la responsabilidad individual y colectiva para hacer una transformación social, para hacer un cambio social. Y creo que hoy eso sería más necesario que nunca. Y ya que hiciste la cita de Simone Weil, para mí fue una mujer, leí su ensayo sobre la condición obrera cuando tenía yo unos 16 años, y para mí fue como explicarme todo aquello que yo quería y que yo sentía y ordenar un poquito mi cabeza. Yo creo que es un ensayo básico que debíamos de seguir leyendo de vez en cuando. Bueno, pues... Juan Antonio, que se quiere despedir porque se marcha. Tengo que ir para echarme el tren ahora, pues agradecerle las cosas, simplemente un detalle que le comentaba sobre Pablo VI, que Pablo VI, evidentemente hay que reconocerle que salió la segunda parte del concilio, pero también hay determinadas cuestiones de Pablo VI, ¿verdad? Cuando se estudian todos los documentos, ¿verdad? Tuvo a Rupe, que participó en el concilio, tuvo muchos problemas, ¿verdad? Porque Pablo VI lo llamó al orden cuando se estaba iniciando toda aquella teología de la esperanza, y le dijo que los jesuitas de Latinoamérica no podían seguir así. Y luego obligó prácticamente a expulsar a 10 Alegría de la compañía por el libro Yo creo en la esperanza. Es decir, Pablo VI tenía lo mejor y cosas complicadas, ¿vale? Y luego una matización, si les puede servir, que es muy interesante, lo del método educativo. La OAC y la JO se diferencian claramente del método educativo. Uno es el método de encuesta, que tiene nada que ver con la revisión de vida, y que lo de la revisión de vida es un elemento que a lo mejor se tiene que tener en cuenta para sacar la riqueza pedagógica de todas estas cuestiones, ¿no?
y que claro, Cardin bebe de unas fuentes que es realmente bebe de unas fuentes que es el cambio que hace el movimiento de Sillon con Max Saunier en Francia, ¿no? Y entonces Cardin se trae a Max Saunier, que había sido condenado, ¿verdad?, por la Iglesia, pero él le trae para que hable de que el catolicismo, la Iglesia, puede cambiar, ¿verdad? Y lo último que se hizo hace poquito en Madrid en homenaje a Cardin, y entonces tuvo mucha gente en la JOC, no ha muerto del todo, ¿verdad?, pero claro, está en unas condiciones complicadas, ¿no? Pero no ha muerto del todo y estuvo presidiendo, estuvo por allí Antonio Algora, ¿verdad?, que queda, estuvo alguna militante de Asturias, Ana Pandiella, que estuvo en la sede en Madrid. O sea, la JOC todavía pervive con este elemento de la prisión de vida y que sería bueno que no se perdiera. Les agradezco mucho que me hayan acogido y en otra ocasión os podemos. Gracias. Yo quería, que no lo citamos hoy, agradecerle al de Emilio que sigan en esa buena tarea. Él vuelve, lo lleva y lo vuelve. Podernos acercar a estos testimonios que si no, pues se perderían. Muchas gracias. Yo decía que también quería agradecer la versión editada, que me ha resultado que ha servido para los objetivos que yo creía que podía ser, o sea, que era de un encuentro, o sea, de gente, de comisiones, de esto, de a mí me ha resultado muy grato profundizar también en la vida de los curas obreros, encontrarme aquí con curas casados también, que conozco con historia y muy cercanos, y que me parece también, o sea, bonito hacer, o sea, conciencia de todo lo que una generación de curas educada en seminarios de los anteriores al concilio, pues dieron de sí en la búsqueda desde, pues eso, o sea, desde conmoverse y moverse, y movilizarse y movilizar a otros y haber creado pues fecundidad en la Iglesia. Para mí, yo creo que hoy sigue presente también, o sea, que los jóvenes también están en ello. Y entonces, pues que cada generación aportamos y ya no voy adelante. O sea, creyendo en el espíritu, a por todas. Oye, una cuestión en nombre de la Fundación. Viti también ahí. Sí, quería hablar. No, Viti. Ya hablé bastante, señor. Yo simplemente, a mí me pilla dentro de la responsabilidad de la organización de comisiones en Gijón. Yo, Benjamín, lo que te pido es que esto no quede aquí. Yo ya te lo dije ayer, yo estoy muy sorprendido porque la ignorancia muchas veces es tremenda, y digo la juventud, y yo no me considero tan joven, pero bueno, viendo lo que eso, sí te pediría que esto que no quedara aquí, que hagamos el trabajo que quieras hacer con la Unión Comarcal, vas a tener desde Asturias, ya se te dijo también que para adelante, y esto que no quede en estos dos actos y que quede olvidado. Me encantaría que estas jornadas tuvieran más afluencia y más trabajo. Yo lo que quería decir precisamente era eso. O sea, yo como presidente y Benjamín como director de la Fundación, nuestra idea desde el principio es que esto no quede aquí. Y entre otras cosas, se va a poner a disposición de todos los que estuvisteis aquí la documentación que se habló ayer, y por otro lado, volvemos a decir, se va a grabar, esto se está grabando, se va a hacer en vídeo, se va a subir a la página web, se enviará por correo electrónico, tal, como el fin de que si queréis verlo, revisarlo, o sea que nuestra intención es que no pare. Pensar que la grabación se va a llevar al archivo de fuentes orales que hay en el Museo del Pueblo de Asturias, por lo cual esto ya va a quedar para siempre para que cualquier persona pueda consultarla. Quizá la preocupación nuestra es cómo llegar a gente más joven. Claro, de aquí nosotros ya salimos varias cosinas que son importantes ya. Hay un libro de Díaz Alegría que nuestro objetivo sería que se presentase en la Semana Negra. Tenemos un lugar donde atrae un público diferente, que es también interesante. De García Salve, pues estamos hablando de cerca de 300 personas que estuvieron en su día en la Semana Negra. Es interesante por lo tanto llegar a un público. El tema de Gaspar García Laviana, aunque ya sabíamos que se estaba moviendo algo, el hecho de que ayer saliese en el propio encuentro es bueno, porque ya, como dice Viti, ¿no?, ya el sindicato recoge el guante y dice, oye, que se va a hacer algo de García Salve, ya no me puedo hacer el sueco, ¿no? Ya lo sé y ya me tengo que meter ahí y colaborar. Eso es importante porque Gaspar García Laviana va a acercar la figura de Laviana a los actuales afiliados y delegados del sindicato, que muchos conocerán la avenida y poco más. Eso ya es importante. Y claro,
se trata de buscar más conocimiento. No os deis cuenta, pero lo que habéis estado contando es importantísimo. Son nombres que sabíais vosotros, pero que no estaban recogidos en ningún lado. Son cuestiones, de repente, hablar de una movilización, hablar de un encierro. Todo eso hay que dar recogido. Y eso va a permitir que nosotros podamos plantear a la universidad, al ayuntamiento, como siempre. Después hay que ir buscando los perros, quién lo haga, quién uno. Pero decir, oye, aquí hay algo, ¿no? Porque esto no se le puede dar, desarrollar, hacer más cosas, más encuentros. Claro, lo genial sería poder plantear, decir, oye, estamos aquí en Gijón, ¿por qué no podemos ir a la Cuenca? Qué genial sería ir a Mieres, ¿no? O estar en la Viana y montar algo en la Viana en el Cidán. ¿Por qué no, no? Yo creo que aquí esto vamos a usarlo para seguir. Hay que aprovecharlo y seguir y seguir y seguir y seguir. Y, o sea, que gracias a todos, porque al final esto es una cosa en común entre todos. Sin vosotros sería imposible, sin vosotras. Al haber venido, nos estáis impulsando para llevar a cabo ese trabajo posterior. Por lo cual, gracias y seguiremos trabajando. A vosotros. Nada.